Les brindan la más cordial bienvenida y les agradecen su asistencia a esta conferencia denominada Amazonía, Potencia Económica, Cultural y Social, en la cual hablaremos sobre algo que nos preocupa: el cambio climático. Ocasionado por diversos factores, el cambio climático se ha convertido en una amenaza medioambiental para nuestro planeta por la presencia de sequías, inundaciones, huaicos, lluvias intensas, aumento de la temperatura, emisión de gases de efecto invernadero, entre otros fenómenos de los que nuestro país no es ajeno. En el caso del Perú, el avance de la agricultura y la ganadería, la tala ilegal y la extracción de minerales, de manera también ilegal, son las principales causas que el gobierno señala como responsables de la deforestación de 160.000 hectáreas anuales en todo el país, en especial de nuestra Amazonía. En esta conferencia escucharemos 3 exposiciones que sostienen el gran valor y potencial de nuestra selva peruana, no solo como un proyecto de negocios, sino también de emprendimiento cultural y con beneficios a la sociedad en la región Loreto. Enrique Lorente hablará sobre 2 proyectos de inversión: el ingeniero agrónomo Ítalo Cardama sobre las plantaciones forestales, y finalmente el presidente de la consultora Maximixe, doctor Jorge Chávez Álvarez, se centrará en la economía del país y en especial en la Amazonía peruana. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al fundador y actual presidente de la empresa Lorente Reforest SAC, Enrique Lorente Pastor, quien dedicó más de 3 décadas a desempeñarse como marchante de obras de arte. Proviene de varias generaciones dedicadas a la agricultura y desde hace más de 5 años se dedica a la investigación y aplicación de la inteligencia vegetal en el Fundo Paraíso de la ciudad de Iquitos. Enrique Lorente nos hablará sobre sus 2 pasiones. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, gracias por la asistencia. Voy a explicar un poquito sobre inteligencia vegetal, unas pinceladas, porque muchos de los que están aquí me conocen en esa área, pero no me conocen con el tema cultural, con el tema de arte, museos y galerías y demás. Entonces, si os parece, empezamos con un poquito de inteligencia vegetal, luego Ítalo pues ya comentará todo lo que estamos haciendo en la finca. Las plantas son seres vivos, inteligentes y sensibles. Manejan más parámetros de inteligencia que los seres humanos, que nos creemos el ápice de la creación. Nos llevan 400 millones de años en este planeta, ¿no? Nosotros, el Homo sapiens, pues escasamente llevamos 200.000 años, que es un corte de pelo comparado con lo que llevan las plantas, ¿no? El bosque no es millares o millones de árboles, es un solo organismo, un organismo enorme, comunicado por el subsuelo. Susan Simard, que es una investigadora muy importante, ha trabajado más de 30 años con este tema y nos lo explica, es como un internet, ¿no? el bosque. Ahí hay un ejemplo de palo de rosa, que es una especie que le tengo mucho cariño, porque está en peligro de extinción y también tiene un alto valor económico por los aceites esenciales, ¿no? Ahí es un trabajo que hicimos de una planta que prácticamente estaba muerta y bueno, usando técnicas de inteligencia vegetal, la planta, como pueden ver ahí,
pues se ha vuelto a desarrollar y está creciendo de forma natural. Ejemplos de esos en la finca, cuando nos visiten, o los que nos han visitado ya lo conocen, ¿no? Los parámetros de inteligencia de una planta no tiene dedos, pero tiene tacto. Ahí están las enredaderas. Tú puedes poner 2 plantas de guisantes a 2 metros con una escoba en el centro y van a ir directo a la escoba. Y se dan cuenta perfectamente cuando una ya ha llegado y está trepando, la otra ya resiste, o sea, será por vencida y busca otro medio. O sea, tienen tacto, pero usan. No tienen vista, pero son conscientes totalmente de su entorno, ¿no? No tienen oído, pero sienten la vibración, tanto por la parte aérea como por el subsuelo. Tú puedes poner una tubería de agua completamente hermética a 5 metros de una planta y las raíces van a ir hacia el agua aunque no haya ninguna humedad. O sea, eso está demostrado científicamente, eso da para muchas horas de conferencia, como no tenemos tiempo, pues solo por comentar un poquito de lo que la gente conoce. Ahora ya pasamos al proyecto que estamos iniciando y buscando inversión para culminarlo, que es un museo de arte internacional con hotel, y ahora explicaremos un poquito lo que representa en cultura, en turismo y lógicamente en economía y el tema social, ¿no? Como complemento a lo que hacemos. El proyecto es un jardín botánico que ya existe, es un centro de investigación, centro de convenciones, investigación. También, lógicamente, ya estamos trabajando en capacitación con comunidades y con profesionales, ¿no? Y con estudiantes de universidades. Y luego, pues, el Museo de Arte Internacional y Hotel, veremos algunas fotografías. Nos ha preparado el proyecto Iván Ventura, un amigo que es un proyectista muy importante, y su arquitecto. Esto sería una fotografía, digamos, del Museo de Arte Contemporáneo. El nombre del Museo de Arte Contemporáneo Internacional de Quito será MICI, de Perú. Esto sería otra vista de la entrada. A las laterales va unas pequeñas cascadas antes de entrar, con un espejo de agua, y la entrada, y lógicamente rodeado de vegetación, que lo que es el parque botánico ya está todo sembrado en la finca, con especies en peligro de extinción, como caoba, palo rosa. Tenemos más de 30 maderables y otros 20 y tantos frutales también están en peligro. Esto sería la sala de abajo, las obras que van a ver, luego veremos un resumen de los artistas. Sería la planta de abajo, la primera planta. Toda la obra que está ahora, que se ha colocado, es la obra con que se va a inaugurar el museo. O sea, toda la obra esta ya está en Iquitos, menos algunos grabados de los artistas históricos que, por ser más delicado, hemos esperado al último momento para traer, enmarcar y sellar. Esto sería la parte de arriba, y podemos ver una obra de Simeón, un artista peruano, Lorenzo González, catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, en fin. Esto es una sala lateral, total son 4 salas iniciales con proyección y espacio para poder continuar. Esto es otra sala, ahí se aprecia Guayasamí, luego veremos algunas otras obras. Esto es un helipuerto que va en la zona, los que conocen la finca, en la zona donde están los viveros de la entrada. Esa es la zona donde va a ir el helipuerto. Estos son paseos, los que han ido se darán cuenta que van a caminar más cómodos. Lo tenemos todo con camino de madera, pero esto va con una estructura metálica y con unos ángulos donde las tablas se encajan de forma hermética, sin usar clavos, ni usar nada, y va a recorrer los 1300 metros que tiene la finca hacia las zonas de bungalows y a los miradores que vamos a ver próximamente. Estos van 2 miradores de 30 metros, pues para tener una vista solo de la finca y de lo que sería la parte amazónica que tenemos en el entorno, ¿no? Esto sería el mirador, aproximadamente sería esto, ¿no? Estos son los bungalows, algunas piscinas. En la finca van a ir 18 bungalows en principio,
y en un terreno adyacente van 20 más. En total serían 38 bungalows lo que van en el proyecto, y el Museo de Arte Internacional, piscinas, miradores y demás. Esto es otra imagen, una pérgola y la piscina. Esto es, digamos, una sala de conferencias, creo que es para 30 personas en principio, porque no tenemos un espacio apropiado ahora para las conferencias, entonces consideramos que con el hotel va a ser necesario ya, porque en este momento ya es necesario. Esto es un bungalow piloto que hay 2 o 3 bungalows pilotos que hemos hecho, pero la estructura ya van a ser todos iguales, y como hemos visto, pues esto, digamos, sería el interior, irían decorados con obras de arte originales. Ahí vemos una obra de Sandro Negri, un artista italiano ya fallecido, y 2 esculturas de Néstor de Arlequé, que es peruano y es un artista internacional que lo conozco hace pues 20 y tantos años. También va un parque, que no va a salir aquí, un parque alrededor de los caminos con esculturas de gran formato, sobre todo de Néstor de Arlequé, Simeón González, que es un artista que ha trabajado con nosotros, es el artista plástico más reconocido a nivel mundial, vivo. Yo empecé a trabajar con él cuando él era prácticamente un muchacho, con 17, 18 años, lo llevé a Europa y hemos trabajado muchísimos años juntos y hay una excelente relación. Entonces va un museo de esculturas vivo en la finca también, entre los árboles, ¿no? Estos son algunas artistas de obras que tenemos. Néstor de Arlequé, que lo acabo de nombrar, Guadasamín, que todo el mundo conocemos, es tarmeño, Jorge Fernández, es el mejor acuarelista que tenemos en Perú. El año pasado ha ganado un 2º premio mundial en Francia de acuarela. Ahora creo que estaba en México, pero todos los artistas, los que están vivos, van a estar presentes en la inauguración. Esto es, anterior, por favor. Esto es Tudanca, es un artista fallecido, un gran artista, es español, con una trayectoria muy extensa en Centro Europa, en toda Europa, y residía en Mallorca, pero falleció en el 2011, creo, si no me equivoco. Es una pieza de Eduardo Millones, pintor peruano también. Tengo muchos artistas peruanos porque he vivido casi más años en Perú que en España. Está inspirado, es de la última época suya, inspirado en la lítica precolombina. Su obra más conocida es la figuración, que veremos alguna obra. Lorenzo González ha sido catedrático en la Universidad de Salamanca y profesor de dibujo durante muchísimo tiempo también. Rodríguez Huy es un artista español con más de 80 premios internacionales, muy reconocido, y Antoni Tapies, que ha fallecido, que todos sabemos quién es, ¿no? Una obra de Miró, una litografía de Miró, y una obra de Simeón de los años 90 y tantos, ¿no? Toda esta obra, lógicamente, va a estar expuesta. Ahora Simeón está en Estados Unidos y vendrá, lógicamente, a acompañarnos en la inauguración y a producir unas esculturas monumentales con diferentes elementos, ¿no? Eso es un Picasso, la Subular, que tenemos una colección y va a estar presente porque, a pesar de que tenemos obra de excelente calidad de artistas de todo el mundo, consideramos que hay que tener artistas históricos también, pues para atraer un público internacional y, sobre todo en Iquitos, un público muy atractivo de Lima, ¿no? Y es una obra de Simeón González, constructivista de una época posterior a la otra anterior que hemos visto. Esta es una obra de Millones, que es costumbrista, es lo más conocido de él, y tenemos un mural también que estará presente en el museo, que hemos traído fotografía. Es un artista pues, reconocido, como ocurre muchas veces. Millones es más conocido en Europa que en el Perú, desgraciadamente. A veces ocurre. Vicente González es un artista ecuatoriano que personalmente es el único artista que usa como protagonista el blanco, que es el no color, ¿no? El blanco como color en realidad no existe, sin embargo su protagonista en toda su obra es un artista muy interesante también, que también nos acompañará en la inauguración.
Estos son obras de Sandro Negri, un artista reconocido a nivel mundial, más exposiciones en más de 80 países. Él vivía en un palacio, el Palacio Mantova, del siglo XVII, falleció prematuramente en el 2012, muy joven, con 60 años, pero con una carrera extraordinaria. O sea, si recuerda la película de Van Gogh de Robert Altman, toda esa obra la pintó él para la película. Esto es Díaz Fadel, un exiliado político, trabajó conmigo muchos años en España, ha sido catedrático de la Universidad de Bassora, una universidad de Marruecos, ha hecho exposiciones con el Ministerio de Cultura de Marruecos y fue perseguido por el gobierno de Hussein, y ahí es donde yo lo conozco, por medio de una fundación, y le doy entrar en la galería y tengo muchísima obra de él. Es un artista reconocido mundial, también ha vivido y trabajado en Suecia 8 o 9 años, ¿no? Es un gran artista. Esto es Santos Guerra, un artista primitivista chileno, muy reconocido. Yo lo llevé a Europa en los años finales de los 90, ya fallecido también, pero tiene toques chagallanos, pero en su defensa diré que cuando pintaba esto no sabía ni quién era Chagall, porque es un artista autodidacta y, como decía Picasso, es más difícil pintar a los 70 años como un niño que un niño pinte cuadros de adulto, ¿no? Y esto es Teto Lagos, de muy joven trabajó con repujados, todo de cobre, y combina repujado de cobre. Esto está inspirado en los olivos de Córdoba, donde ha hecho varias exposiciones, de Málaga, los ha visitado muchas veces, una colección importante, y combina el cobre con el color y otros elementos. También hace collages muy interesantes. En total, la colección son más de 1000 obras, lo que tenemos propias, y bueno, pues es uno de los artistas importantes, es de Uruguay. Bueno, esto he puesto algunas exposiciones donde he participado cuando era más joven. Y bueno, pues esto es una exposición de Simeón, que es un artista como yo, el artista peruano más reconocido a nivel mundial. Esto es en Ecuador, la cultura yarreque. Está Sandro Negri, allí tenemos un Miró, otro Simeón y otra obra de Sandro Negri. Esto es una exposición, esa es una exposición de Málaga, si no me equivoco, del año 97-98. Eso es una feria internacional, sí, ahí es del año 97-98 también. Esto es una inauguración de la Galería Arte y Arte de Málaga. Hicimos en colaboración con el City Bank. Esto también está en el Miró, como he visto antes, es una fotografía parecida. Esto es Ecuador. Y esto es una galería de arte que tuvimos en el Malecón en Iquitos, es el día de la inauguración. Voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que es el entorno económico y lo que mueve un museo. En los años 80, Bilbao era pues una ciudad prácticamente en guerra, porque cerraron los astilleros, estaba el terrorismo de ETA y todas las manifestaciones, muerte, desempleo, o sea, un desastre total. Entonces, el gobierno vasco, en este caso, contempló la posibilidad de llevar una sucursal, digamos, de Guggenheim. Entonces, hubo muchas críticas. Teiza llegó a decir, un gran artista, que era un museo hecho con latas de espárragos. Luego rectificó, ¿no? Bilbao pasó de ser, desde que se empezó a construir el museo, una ciudad con un movimiento económico salvaje, porque llegaron tiendas de lujo, joyerías, roles, tiendas de moda, porque el cliente cultural, por lo general, es un turista con alto poder adquisitivo, y claro, muchas galerías de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que puede hacer un museo en un entorno económico, turista, o sea, mueve toda la economía, restaurantes, tiendas, en fin, todo lo que tiene alrededor lo levanta. Esto ahora es Bilbao ya después de Guggenheim, ¿no? Que conozcan Bilbao de España, pues saben lo que ha significado. En Málaga, el director, no recuerdo el nombre,
del Guggenheim, cuando iba a ir el Museo Picasso a Málaga. Málaga era una ciudad perdida, yo vivía allí, la conozco muy bien, era la capital de la Costa del Sol, no tenía un turista. Llegaban los transatlánticos, se amplió el puerto, llevaban barcos con 3.000, 4.000 personas, los esperaban los autobuses y los llevaban a Granada a ver la Alhambra, porque a pesar de que Málaga tiene Alcazaba, teatro romano, ruinas fenicias, la Alhambra, por el tema cultural, arrastraba a la gente, hasta una hora, arrastraba a la gente hacia allí. Y luego a las playas pues iba la gente pues, a Marbella, Torremolinos, Estepona y demás. Había un turismo de playa, un turismo cultural que en Málaga no disfrutaba. A partir del Museo Picasso, yo tenía una galería 10 años allí, a 50 metros del Museo Picasso, y fue una locura. Luego ya pues, se han abierto museos de obra clásica, no histórica, de arte contemporáneo, ya los municipios, los gobiernos de Andalucía se volcaron con el tema cultural, y Málaga hoy es una de las capitales culturales de Europa. Incluso Thyssen ha abierto una sucursal allí. Por lo tanto, tanto la economía como el tema social y demás pues se ha mejorado enormemente, ¿no? ¿Te ha pasado? Esto es un vídeo muy cortito, creo que son 3 minutos y medio, de lo que es el proyecto integral, ¿no? De la FICAPRES.
muchas gracias. Después de las intervenciones, el que quiera hacer alguna pregunta puntual, pues encantado de atenderles. Y yo voy a estar aquí hasta el martes, pues si alguien quiere que nos podamos reunir, pues también podemos reunirnos este fin de semana, incluso el lunes. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, señor Lorente. Realmente una belleza de proyecto con un alto componente social, cultural, económico y turístico. Antes de continuar, les pedimos que sirvan proporcionar sus datos de contacto a nuestras señoritas asistentes. Deseamos enviarles copia de estas exposiciones, así como también información complementaria que estamos seguros será de su interés. A continuación presentamos al ingeniero agrónomo Ítalo Cardama Vázquez, ex gerente general y ex miembro del directorio del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, consultor del programa de ecosistemas terrestres de esta misma institución y ex director de la Dirección Regional de Agricultura de Loreto. Su exposición se basará sobre el potencial y el proceso de las plantaciones forestales. Adelante. Doctor Jorge Chávez Álvarez, presidente de Maximiza, Enrique Lorente Pastor, gerente propietario de la empresa Lorente SAC. Participantes todos, muy buenos días. Es realmente una grata satisfacción de poder compartir lo que se viene haciendo en el puro paraíso de la empresa Lorente SAC, que queda en el kilómetro 39, 700, carretera de Quisonauta. Esta es una experiencia muy buena que queremos compartir con ustedes y también poder despertar el interés para poder trabajar de forma conjunta todos que se animen a esta aventura de bonito que tenemos en la ciudad de Iquitos. El tema que vamos a presentarles son las experiencias que se vienen teniendo en las plantaciones agroforestales en esta zona. Siguiente, por favor. Todo el proceso que nosotros realizamos para poder obtener una plantación definitiva es a través totalmente orgánico. Desde la utilización de la semilla, todo el proceso que se realiza en los viveros hasta obtener una planta definitiva para poder llevarla al campo definitivo. Entonces, y dentro de esto, siempre utilizando la inteligencia vegetal, que el experto es Enrique Lorente en este tema. Nosotros le acompañamos en este trabajo. Y para poder hacer todo esto, utilizamos también, para poder tener una plantación totalmente orgánica, lo acompañamos desde todo este proceso, utilizando el material mismo del lugar, o sea, la tierra que se obtiene de la misma finca, lo utilizamos para poder hacer los plantones y poder tener una plantación definitiva sin el problema en el campo, porque desde el momento que nosotros utilizamos las semillas, hacemos germinar este tipo de suelo, le estamos vigorizando y le estamos rustificando a estas plantas para que pueda tener el éxito en campo definitivo. Siguiente, por favor. Este es un vivero de bolaina, esta es la bolaina blanca, la guasoma cremita, porque hay otra bolaina que es la bolaina negra, que no es tan comercial como la bolaina blanca. Siguiente, por favor. Semillas de caoba en la etapa ya de pregerminación, pregerminada está esta semilla, la que la llevamos ya a los viveros para poder ya tener después plantas definitivas y tener al campo definitivo con estas plantas. La siguiente, también trabajamos con palo de rosa, el mismo proceso lo realizamos, ustedes pueden ver ahí las bolsas llenas
del sustrato, la planta germinando. Todo es un proceso para poder obtener una planta de buen vigor y de buena rustificación para que no sufra en el campo. Siguiente. Otra especie que trabajamos es el chihuahuaco, que antes no le dábamos importancia a esta especie, ahora sí, es una madera dura, de primera, que se está utilizando mucho para la exportación. Prácticamente se ha diezmado esta especie en la zona de selva y principalmente en la región Ucayali, que es donde que más se ha depredado esta especie. La siguiente, por favor. Vivero de cedro colorado, que también hacemos el mismo proceso para poder tener plantas vigorosas, como ustedes lo pueden apreciar, y después al campo definitivo. Siguiente. Vivero también de la caoba, el mismo procedimiento. Nosotros trabajamos cuidándole siempre de que estas plantas lleguen a un estado sano al campo. Y ustedes pueden ver la parte lateral, eso es para permitir la entrada de luz y se pueda rustificar la planta a través de la penetración de los rayos solares, porque esto es una casa de malla que deja pasar el 15% de la luz solar para poder hacer todo su proceso de fotosíntesis dentro del vivero. Siguiente, por favor. La finca paraíso, ¿cómo podemos ser sostenibles? Eso es lo que hacemos, lo que le estamos presentando es todo lo que se hace en la finca paraíso. Tenemos que trabajar viendo cómo podemos sostener una plantación de especies forestales. Lo hacemos en 3 fases. La primera fase, la siguiente por favor. La primera fase es a través de hortalizas de corta cosecha de 1 a 3 meses. En este caso, nosotros preparamos las camas que están en la figura número 1. Preparamos camas de 1 metro de ancho por 10 metros de largo y en esas condiciones sembramos las hortalizas. Aquí tenemos sembrado pepinos, pero aparte del pepino podemos trabajar también con otras hortalizas, ¿no? La cebolla regional, que es muy cotizada para encurtidos, que ya lo vamos también a mencionar más adelante. Podemos trabajar con lechugas, podemos trabajar con tomates, podemos trabajar con machichi, que es un tipo de pepino que también le vamos a presentar más adelante. Y así todo tipo de hortalizas, el ají, charapita, ¿no? Que también podemos estar incluyendo en este tipo de actividades para poder potenciarnos en un inicio, darle ese sustento económico a una plantación forestal. Siguiente, por favor, la segunda fase, que pudiera ser producción de frutas, entre 8 a 12 meses, ¿no? Para poder sustentar esta primera etapa donde que no hay ninguna entrada a través pues, de una plantación forestal, ¿no? O sea, no se puede utilizar todavía por corto periodo, ¿no? Que están en el campo. Aquí podemos trabajar con papayas, granadillas, puede ser maracuyá, bueno, y en fin, frutales que nos puedan también estar dando una producción en un corto tiempo, ¿no? Comparando con lo que es la utilización de las especies forestales. Y en la tercera fase, la siguiente por favor, son las especies, la reforestación con especies nativas. Mayormente trabajamos con especies nativas, y más aún con aquellos que están en proceso de extinción. Por el caso caoba, caso palo de rosa, chihuahuaco, bueno, y en fin, una serie de especies nativas que son netamente pues, de la parte amazónica, ¿no? De la región amazónica. Aquí, perdón, la anterior, por favor. Aquí podemos ver que estamos trabajando en son plantaciones con pura caoba, trabajando también en sistemas agroforestales, ¿no? Ahí podemos apreciar papayas, ¿ya? Que lo utilizamos en estos sistemas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo era la finca Paraíso antes de iniciar el trabajo? Antes de iniciar este proyecto de reforestación. La finca Paraíso, la siguiente. Esto hemos iniciado cuando se ha adquirido la finca, hemos comenzado a hacer, en este caso con caoba, con todo el proceso, ¿no? Desde la utilización de semillas botánicas, haciendo la germinación natural, plantones vigorosos, bajo este sistema de la casa de malla que tenemos ahí, y al final para obtener una plantación exitosa.
La germinación de las semillas es al 100% en la finca. Nosotros no adquirimos de otros lugares las plantas o los plantones para sembrar. Nosotros exclusivamente producimos ahí nuestros plantones al 100% en nuestros viveros. Para eso hacemos controles fitosanitarios a través de control biológico, control cultural, utilizando trampas, utilizando la mano del hombre, sacando, como dice, larva por larva de las plantas, de las plantaciones, en el caso de que hubiera, ¿no? Pero con el manejo que se le da desde un principio, utilizando buenos protocolos desde la germinación, desde la semilla hasta la plantación, con eso estamos evitando que ataque mucho lo que es una de las principales especies que es atacada por el barrenador del brote, que es la Xiphilia grandela, ¿no? Que es el principal problema que tenemos, más que todo de la familia de las meliáceas, en este caso caoba, cedro, que es bastante apetecible por este insecto, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos una recuperación de una zona totalmente deforestada, la figura número 1, ¿no? Ahí podemos ver deforestado y comenzamos a trabajar reforestando. Todo esto es con bolaina blanca que trabajamos bajo los sistemas forestales, agroforestales. En este caso estamos utilizando ahí plátano con bolaina. Siguiente. El año 2016, cuando se ha adquirido la finca, era en estas condiciones: suelos degradados, bastante pobres, descremado todo. Y esto es en la zona que es un poco alta, que no hay emposamiento de agua. La siguiente, por favor. Vamos a ver aquí con zonas de emposamiento de agua, que es también característico en selva tropical, más aún en la selva baja. Tenemos estos problemas, pero cualquiera puede decir que aquí no crece nada, ¿no? Pero aquí estamos haciendo plantaciones. Y esta es una de las consideraciones que tenemos. Si nosotros vemos a nivel de toda la Amazonía peruana, la selva tropical, ya tenemos 7.7 millones de hectáreas de bosques descremados a nivel de toda la Amazonía peruana. Y eso nos representa el 6% del territorio nacional. Imagínense qué cantidad de áreas lo tenemos deforestado. Y como ya dijeron en la anterior al principio, cuando ha hecho la presentación la señorita, digo que tenemos 160.000 hectáreas deforestadas anuales en la Amazonía peruana. Y si nosotros vemos mensualmente, tenemos que estamos deforestando 576 kilómetros cuadrados por mes. Y si le pasamos a días, esto significa que estamos deforestando 427.2 hectáreas por día. Entonces, en ese plan estamos. Y esta es una de las consideraciones que cuando se adquirió el terreno tenía estas características. Ahora, esto lo hemos transformado ahí a la finca, a especies productivas. Y prácticamente estamos restaurando ahí el bosque y estamos dando condiciones para poder hacer la mitigación del cambio climático. La siguiente, por favor. Esto era antes, bosque descremado, después con bolaina. Mira cómo estamos haciendo en la finca. El antes y el después. El siguiente, por favor. Antes, cómo estaba el terreno, y ahora cómo está también esta especie de bolaina que tenemos sembrado. Siguiente. Antes, cómo estaba el terreno, y después aquí tenemos caoba, ¿ya? Sembrado caoba, y al fondo las plantas altas son puritas bolainas, y adelante son caobas, sembrados así con aporcamiento, un promedio más de 30 centímetros de agua. Esto para evitar el emposamiento de agua, porque ese es el principal factor para que puedan morirse las plantas. Cuando hay emposamiento de agua, crean condiciones apropiadas para el desarrollo de problemas de pudriciones radiculares, principalmente el Sclerotium rolsi, que son un complejo de hongos, Sclerotium, Phytium devarianum y Rhizoctonia solani, que son los principales problemas de hongos que se presentan cuando hay suelo húmedo, y esos son los principales factores que hacen de que maten la planta por problemas de pudrición radicular. Siguiente, por favor. Una plantación de caoba, mira el vigor que tienen estas plantas, la sanidad que tienen,
bien rústicas en el campo. Ya estas plantas son plantaciones ganadas, aproximadamente este está un promedio de 2 años y 2 meses por ahí más o menos. La siguiente, por favor. Igualmente, sistemas agroforestales de caoba con papaya. Entonces, la papaya nos da el sustento inicial para más adelante ya utilizar la caoba. Porque cuando una plantación es manejado, acortas el periodo de aprovechamiento. En el medio natural, pues, a partir de 40, 50, 60 años, ¿no? Por decir, se puede utilizar esta planta. Pero ya cuando está manejado, a partir de 15 años ya se puede utilizar. Y esa tecnología que están utilizando en Brasil es casi similar a lo que nosotros también hacemos acá, para poder acortar el tiempo de utilización de estas especies. Porque ya en esa temporada, en esos años, perdón, ya el tronco, la madera ya está apropiada para poder utilizarla, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una plantación de caoba asociada con palo de rosa, que tenemos ahí esos protectores solares que lo ven ahí, palo de rosa, que le estamos aprovechando los espacios para poder hacer, y además entre estas especies hay una sinergia, ¿no? Lo que buscamos es eso también, que no haya factores alelopáticos que puedan matar una especie a la otra. Entonces esta es una de las formas que buscamos también para poder, y ahí se utiliza mucho lo que es inteligencia vegetal, porque Enrique aplica bastante en las plantaciones de la finca. Siguiente, por favor. Otra plantación de caoba, aquí tenemos asociada con, aparte de palo de rosa, tenemos bolaina ahí en medio, que están de crecimiento mediano. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Asociar también entre especies forestales, y no solamente los sistemas agroforestales, sistemas forestales que nos permitan tener varias especies en una misma área de terreno. Siguiente. Plantación de bolaina también. Esta es una plantación ya de buena, más o menos, aproximadamente tiene un año esta plantación. Ven el vigor, el aspecto de planta, la sanidad, todo a través de utilizando inteligencia vegetal. La siguiente, por favor. Igualmente bolaina. Aquí, bueno, la bolaina nosotros lo sembramos con un distanciamiento más o menos de 4 por 3, ¿no? 4 entre hileras y 3 entre cada planta. Y el desarrollo es bastante bueno. Siguiente, por favor. Esta es una planta en la cual muestra el fuste, el vigor de la planta. Más o menos tiene cerca de como 8 meses el promedio de edad de esta planta. Pero para que vean más o menos cómo está la parte aprovechable que es de la bolaina, o sea, el tallo, el tronco, perdón, el tamaño del fuste que tiene, ¿no? Entonces, bajo estos sistemas que nosotros utilizamos. La siguiente, por favor, los sistemas agroforestales de Xiringa con plátano. Ustedes pueden apreciar las hileras de Xiringa y ahí vienen las hileras de plátano. Entonces sale el plátano, la Xiringa que al final va a quedar sola, ¿no? Cuando ya se ha utilizado, se ha producido y se ha podido generar recursos con el plátano inicialmente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos palo de rosa. Ustedes pueden apreciar, pudieran pensar que son dos especies diferentes, es la misma especie, sino que dentro de una misma especie hay variabilidad genética. Y en eso también vamos a ir trabajando para poder uniformizar, porque de acuerdo a eso también podemos tener el contenido de aceites en cuanto a calidad y cantidad. Eso también está dentro de los planes que podemos trabajar en esto. Nosotros siempre hemos estado ligados a lo que es investigación agrícola y forestal. Hemos trabajado mucho en el área de investigación en el INIA, conjuntamente con el doctor Juan Luis Carbone, que nos acompaña en esta reunión. Hemos sido compañeros de trabajo en la área de investigación, bueno, aparte de haber sido ocupado la jefatura del INIA, y yo también la dirección del INIA en la región Loreto en 2 oportunidades. Eso nos permite pues tener conocimiento y poder aplicar lo que es la investigación en el área empresarial, que es lo que vamos, en el campo empresarial, que es lo que vamos a hacer también. Siguiente. Proyectos agroforestales que tenemos en cartera. Tenemos para trabajar con palo de rosa, caoba, bolaina, en la parte forestal y en la parte agrícola, por mencionar una de las tantas, que es la jicarapita, pepino
es machichi y cebollita regional, o la cebolleta, como le llamamos allá. Esto nos da una economía bastante buena, y no solamente pensando para la empresa, sino pensando para la región y para el país. Los que se quieren apuntar en estos proyectos, estamos llanos a conversar y poder darles los elementos para poder animarles a entrar en esta aventura de proyectos que estamos considerando. El ají charapita, pues todo el mundo conoce lo que es el ají charapita. Para mí no hay un ají con sabor y aroma mejor que charapita. No hay. Ni el tabasco, por cierto, de México. Esto no solo, mayormente los ajíes no solamente pica, sino quema. Esto no quema, esto pica y con sabor, un aroma de primera. Y aquí también vamos a hacer trabajo de investigación, porque vamos a seleccionar el legítimo charapita, porque hay una segregación también de estos ajíes, ¿no? Y entonces ahí estamos trabajando también para poder uniformizar y poder llegar a un mercado internacional. Así que está abierto esto, los que desean tienen ahí las coordenadas de Enrique Lorente para poder comunicarse y poder trabajar, reunirnos y trabajar, conversar y definir las cosas. Siguiente, esto es lo que se puede hacer con los productos de la Amazonía. Ají charapita, encurtido, trabajar en base a encurtidos, a producto procesado, darle el valor agregado a todos los productos que podemos producir allá. Con el ají encurtido, con achote, que es una especie de primera para exportación, por el contenido de vixina que tiene en el harino de las semillas. Entonces, estamos trabajando con esto y otras especies más. Ahí también el machiche, el pepinillo machiche, ¿no? Que tiene un mercado tremendo en Europa y a un precio ni qué hablar, ¿no? Entonces, tantas cosas que podemos hacer, pero hay que dedicarse, hay que meterse y hay que apostar en este tipo de proyectos. La siguiente, y con eso terminamos la presentación, y estamos a su disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Ítalo Cardama Vázquez, por su exposición sobre estos proyectos agroforestales con un horizonte productivo realmente prometedor, tanto a corto, mediano como largo plazo. Toca el turno al doctor Jorge Chávez Álvarez, expresidente del Banco Central de Reserva del Perú y actual presidente de la consultora Maximixe, quien es PhD en Economía por la Universidad de Oxford y máster en Planeamiento y Política Económica por el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda. Con ustedes, el doctor Jorge Chávez. Adelante. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias por la invitación, ingeniero, un gran gusto. Bueno, primero una aclaración, que yo no soy PhD, sino soy candidato al PhD. Me quedé así sin poder acabar la tesis, que ya la tenía casi lista para terminar, pero tuve que venir al Perú a ocupar la silla del Banco Central en un momento crítico cuando había la hiperinflación, y justamente yo estaba haciendo mi tesis sobre cómo curar las hiperinflaciones. Y mi tesis justamente lo que decía es que el enfoque del Fondo Monetario era equivocado. Definitivamente, donde se había aplicado ese enfoque, las hiperinflaciones se habían profundizado y habían generado una recesión tremenda. Entonces se aplicó este enfoque en Perú, distinto al del Fondo Monetario. Se liberalizó el tipo de cambio. En esa época, acuérdense, el MUC era un tipo de cambio fijo. Y bueno, funcionó, porque la hiperinflación se doblegó rápidamente y la economía comenzó a crecer de manera sostenida por buen tiempo, aunque algunas reformas quedaron ahí en el tintero. Hay una tarea pendiente, ¿no?
Bien, quiero presentarles la primera lámina, por favor, empezando por revisar un poquito el entorno, ¿no? La economía mundial, esta es la evolución de la medición de actividad económica con este rastreador semanal que hacemos seguimiento en Maximice, y podemos apreciar que hay una especie de resistencia a volver al nivel prepandemia. O sea, las economías desarrolladas, sobre todo las europeas, están teniendo algunos problemas de rebrote del virus, y también la parte fiscal ya es bastante, el déficit fiscal bastante fuerte en varias economías, y están cuidando también de no excederse en la parte fiscal, porque si no eso genera inestabilidad en el futuro, pero quizás ha faltado un poquito más de punche en meter, de repente la austeridad ha comenzado un poquito temprano, y eso está generando una resistencia, ¿no? Tenemos que felizmente ya en Estados Unidos Trump salió, tenemos a Biden como presidente. Eso reduce el riesgo de una pugna entre China y Estados Unidos, y en general las condiciones para el comercio son bastante más favorables sin Trump en el poder, ¿no? Además que también hay una posible vacuna que por innovación, que es médica de tipo revolucionario y que permitiría tener, digamos, ya una luz al final del túnel de esta pandemia que tanto está afectando al mundo entero. Y por lo tanto, digamos, hay lugar para poder, ¿quién está siguiendo la lámina? Tú, ¿no? Hay lugar para poder ser algo optimistas respecto al entorno internacional. ¿Podrías mover la lámina? La siguiente. Gracias. Bien, aquí tenemos las varias vacunas. Tenemos las tres más importantes: la biotech de Pfizer, ¿no?, que tiene un 95% de efectividad; la Moderna, que tiene un poquito menos de efectividad; y la de Oxford, que tiene 70% de efectividad, pero cuando se aplica 2 veces puede subir a 90%, pero es mucho más barata, ¿no? Va a entrar al mercado con un precio mucho más bajo que las otras, y eso podría ser una buena ventaja. Y bueno, pero digamos, para que se haga efectiva su aplicación en las economías, esto va a demorar. De hecho, para el caso de Europa, de Estados Unidos, podría demorar en torno a 1 año, y países como Perú podría demorar un poco más inclusive, ¿no? Entonces, llegar a aplicarla de manera masiva hasta lograr un nivel de inmunidad, pues no es algo tan automático. Entonces todavía nos queda un buen tiempo en el cual el distanciamiento va a ser una regla, aunque digamos ya estamos aprendiendo a convivir con el problema de distanciamiento. La economía peruana, gran parte de las actividades económicas se han normalizado, ¿no? Y eso está generando, digamos, una situación de mejoría. Inclusive en Maximice teníamos una proyección de reducción del Producto Bruto Interno este año de más de 13%, y luego la última revisión que hemos hecho, justo que hemos cerrado la semana pasada, estamos bajando esta caída, más bien en torno al 11%, entre 11 y 12%, debido a que hay medidas cortoplacistas que, si bien no son muy responsables, que digamos, como usar los recursos de las AFPs, que son depósitos que están, digamos, para poder tener una pensión, o también las ETS, para en caso perdamos el empleo, se ha autorizado por el Congreso de que se usen estos recursos. Sin embargo, a corto plazo, estas medidas tienen un impacto favorable. Adelante, por favor. Porque ayuda digamos, a que la gente tenga dinero en el bolsillo, y eso está generando una dinamización a corto plazo. Bien, entonces,
va a haber un rebote en el año 2021 de la economía mundial, ¿no? La caída para el 2020 va a ser alrededor de 4,2%, el 2021 estaría recuperándose la economía 4,7%, muy cerca de llegar a nivel prepandemia en promedio, ¿no? Pero para países como Perú vamos a demorar un poco más en lograr esta situación, porque el manejo económico lamentablemente acá en Perú ha sido pésimo, lo mismo que el manejo de la pandemia, y eso hace que el Perú tenga un poco más de retardo en lograr esto, ¿no? Bueno, para las economías avanzadas el decrecimiento va a ser mayor para el 2020, 5,3%, y la recuperación va a ser del 2021 3,6%, por lo tanto el rebote, digamos, no va a alcanzar como para poder lograr en estas economías el nivel prepandemia, ¿no? En las economías emergentes la caída es de 2,4%, y con China decreciendo 6,1%, pero con una recuperación de 6,5% en general, y con China 5,1%, ¿no? Entonces China, digamos, es una economía que va a contribuir bastante y de hecho ya está dinamizándose sobre todo la industria china, y va a contribuir a la mejora de la economía mundial, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ahora, trasladándonos a Perú desde afuera, digamos, este es un índice que mide Max Índice permanentemente, que es un índice de condiciones externas, de cómo las condiciones externas, tanto financieras como a nivel real, impactan en la economía peruana, y podemos apreciar que ha venido deteriorándose por debajo del 50. En este índice estamos con condiciones desfavorables y estamos en territorio, por lo tanto, todavía desfavorable, aunque la recuperación de la economía china y también el optimismo que ha generado una pronta vacuna está en general impulsando, ¿no?, este índice hacia más pegado al 50, pero todavía, digamos, falta un poquito de fuerza, ¿no?, para poder lograr ponernos en un territorio de clima favorable. Siguiente lámina. Ahora bien, trasladémonos a ver el índice de condiciones internas. Así como hay un índice de condiciones externas, este índice sintetiza todas las condiciones internas que tienen que ver con el clima de los negocios, ¿no? Y básicamente aquí lo que más ha estado afectando es la incertidumbre política, ¿no? El efecto del COVID también, por supuesto, ha tenido una influencia, pero hemos tenido crisis desde, acuérdense, PPK, ¿no?, después de la vacancia, que fue renuncia, pero no llegó a ser vacado PPK, pero tuvo que renunciar, fue sustituido por Vizcarra finalmente también ha renunciado, y luego entró Merino, y todo esto ha repercutido, pero felizmente ahora tenemos un gobierno que tiene visos de estabilidad. El presidente Francisco Sagasti es una persona con muy buena formación, muy buena experiencia, muy buena preparación, y por lo menos creemos que en estos meses digamos, el clima de conflictividad se apacigua bastante, y va a haber un manejo ordenado del proceso electoral, ¿no? Y poner la casa en orden para que el próximo gobierno pueda tomar las riendas del país, ¿no? Siguiente lámina. Hay que considerar además que el riesgo político y el descontento social no solamente es un fenómeno de Perú, sino que es un fenómeno mundial. Aquí tenemos esta medición de riesgos a nivel mundial, calculada por el Foro Económico Mundial, y podemos apreciar cómo las fricciones entre poderes ya era, o sea, el poder ejecutivo versus el poder legislativo, es un riesgo que ya venía siendo identificado por el Foro Económico Mundial en el mundo entero. Entonces hay muchos países en los cuales se viene presentando
este tipo de riesgo, que es muy distinto a un conflicto idiosincrático que se llama, que es, digamos, muy típico de un país que tiene problemas, digamos, muy particulares, sino estos son más bien situaciones que están apareciendo en todo el mundo. Tan es así que, digamos, cuando se produce todas las movilizaciones juveniles en contra de Merino, aparte del dólar que sí sube, ¿no? Porque hay siempre, el dólar es muy sensible a este tipo de cosas porque se permite ganancias muy rápidas de algunos agentes que son especuladores, ¿no? Pero sin embargo la bolsa de valores se mantuvo estable y de otro lado, más bien los mercados internacionales, el riesgo país muy abajo, muy estable, manteniéndonos como uno de los países con menor riesgo, yo diría inclusive en estos momentos ya con el país con menor riesgo en América Latina. ¿Esto qué significa? Que Perú tiene fundamentos macroeconómicos muy sólidos, ¿no? A pesar de que Vizcarra ha hecho un manejo económico bastante deplorable, diría yo, porque se ha gastado muchos recursos durante la pandemia, pero que no han tenido efectividad, ¿no? Y sobre todo este programa de Reactiva Perú, que ha sido un programa que en otros países, por ejemplo en Chile, o si no en México, por poner otros ejemplos, este tipo de programas han estado dirigidos a las empresas y a las familias más vulnerables, ¿no? Y aquí en Perú, más del 70% de estos recursos han ido a las grandes empresas, muchas de ellas pertenecientes a los grandes grupos económicos, ¿no? Entonces, son empresas que han tenido un crédito con una garantía del Estado. Es decir, que si no pagan, el Estado va a tener que pagar por ellas, ¿no? ¿Y qué significa que el Estado dé la garantía? Que si yo como empresa, por ejemplo, soy del Grupo Romero o del Grupo Brescia y tengo mis propias garantías, no las uso. O sea, y de hecho, estas empresas tienen sus propias garantías. Entonces, el Estado no tenía por qué darle garantía del Estado. O sea, no había ningún sentido. Y bueno, es como en un caso de una economía de guerra, ¿no? Por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, o sea, los países implantan regímenes de economía de guerra. ¿Qué hacen? Concentran recursos en las familias más vulnerables, en las empresas más vulnerables. ¿Para qué? Para que no se pierdan los empleos, ¿no? Para que no haya quiebras de empresas. Pero tú no vas a meter los fondos ahí donde las empresas son bollantes. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Y ahí hemos metido 60.000 millones de soles. Es una borrada de plata. Cuando el sector informal, que es que genera el 73% de los empleos en el país, ¿no?, ha estado abandonado, ¿no? Y ahí tenemos informalidad urbana e informalidad rural. Las familias de agricultura familiar, ¿no?, los que nos traen los productos de la sierra para que comamos en Lima y otras ciudades, están pasando hambre ahorita, muchas de estas familias. ¿Por qué? Por un abandono del gobierno. O sea, porque los intermediarios en medio de la crisis han subido los precios de los productos, pero se han quedado en ellos, ¿no? Y el Estado no se ha preocupado por estas familias. Entonces, vivimos una situación muy crítica, aquí la estamos pasando más o menos bien, ¿no? Pero hay zonas en Perú, gente muy vulnerable, que está pasándola todavía muy mal, ¿no? Y de hecho, el desempleo que ha habido alrededor del segundo trimestre, se perdieron cerca de 7 millones de empleos, de los cuales 6.800.000 han sido informales, ¿no?, personas que trabajan en el sector informal, y como 200.000 empleos formales, que se han pasado además al sector informal. Entonces, ha comenzado ahora en los últimos meses a reactivarse el empleo, pero básicamente informal, porque muchos que estaban en el sector formal también han engrosado el sector informal entonces estamos en una especie de entrampamiento, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Una especie de entrampamiento que tenemos que superar. Bueno, aquí les muestro los indicadores, como el tipo de cambio saltó, pero después se estabilizó un poco, y de hecho va a, yo creo en los próximos
meses ha tenido un comportamiento menos aleatorio, y también el riesgo país se mantuvo estable, y también la bolsa relativamente estable. Siguiente lámina, por favor. La confianza internacional en la economía peruana se ha mantenido intacta. Aquí podemos ver las calificaciones de riesgo, y también inclusive que pudo el gobierno aprovechar, ya instalado el gobierno de Francisco Sagasti, a sacar una emisión de bonos. Por primera vez un país en América Latina emitió bonos a 101 años, o sea, bonos centenarios, ¿no? Lo cual, digamos, es un espaldarazo para la economía peruana, que yo creo que debemos aprovechar, ¿no? Porque eso nos demuestra de que en momentos críticos, inclusive de crisis, quizás sea también momentos de oportunidades, ¿no? Los que más rápido saben aprovechar estas oportunidades, pues salen generando mejores rentabilidades. Siguiente lámina. En septiembre la economía cayó 7%, y todavía se sitúa 21% debajo de la producción prepandemia, ¿no? Del nivel de producción prepandemia. Y aquí podemos ver por sectores, ¿no?, cómo es que el valor agregado bruto, que es una aproximación del PBI por sectores, en septiembre de este año se sitúa 9,5% por debajo del nivel normal. Los sectores que están todavía se mantienen lejos del nivel normal son la minería, la manufactura y la construcción, ¿no? Aunque la construcción ha mejorado tremendamente en los últimos 2 meses, ¿no? Y sobre todo porque se ha comenzado a dinamizar la autoconstrucción. ¿Esto qué quiere decir? Que los bonos que ha dado el gobierno, o los adelantos de CTS o de AFPs, muchas personas lo han estado usando en autoconstrucción. Entonces esto ha comenzado a dinamizar la construcción y ha permitido por lo menos reducir la brecha con el nivel normal sustantivamente. Y si se mantiene, además que también el gasto de inversión pública ha comenzado a dinamizarse, que estaba bastante estancado a lo largo de gran parte del gobierno de Vizcarra, y eso también está contribuyendo al dinamismo de la construcción. Bien, siguiente lámina, por favor. Bueno, en general, tenemos que las perspectivas son... aquí tenemos una evolución por trimestres de lo que ha sido el Producto Bruto Interno, ¿no? Y podemos ver que el segundo trimestre fue el momento más duro, y luego el decrecimiento ha sido cada vez menor, y en promedio terminaríamos con un decrecimiento de 11,9% en la última revisión que ha hecho Maximiza, ¿no? Y para el futuro mucho va a depender del tipo de gobierno que asuma, ¿no? Porque el presupuesto prácticamente lo va a dejar ya listo este gobierno, ya está hecho, ¿no? Ahí hay un problema de que hay un déficit fiscal de más de 10 puntos del PBI, que es un tema bien complicado, porque va a dejar un hueco que va a tener que remontarse durante varios años. Esto está generando mayor endeudamiento externo. Ya cruzamos la barrera del 30%, estamos en 34%, y podemos llegar a más de 40% tranquilamente si es que no se toman medidas. La herencia fiscal que va a recibir el próximo gobierno es sumamente delicada. Claro que relativamente hablando no es tan mala, porque claro, nosotros nos hemos acostumbrado a ser muy cuidadosos con la parte fiscal, pero hay otros países, en Estados Unidos, el déficit fiscal, el nivel de deuda del gobierno respecto al PBI supera el 100%, en China lo mismo, en Europa, en muchos países están volando los ratios de deuda con relación al PBI, pero un país en desarrollo es distinto. O sea, un país desarrollado puede darse el lujo de tener niveles de endeudamiento más altos, porque tiene otras cosas que lo favorecen, ¿no? Como por ejemplo el nivel de desarrollo de ciencia y tecnología, innovación, el crecimiento de la productividad. Entonces el Perú se ha acostumbrado a mantener niveles relativamente bajos
de endeudamiento, y yo creo que la política del próximo gobierno tiene que ser mantener esos niveles bajos. O sea, eso generaría credibilidad y confianza para que los inversionistas puedan invertir sabiendo que no va a haber crisis profunda. Bien, ¿qué es lo que el próximo gobierno tiene que afrontar? Yo creo que ya tenemos 27 años, más o menos, cerca de 30 años, después del shock del 8 de agosto del año 90, había un crecimiento espectacular en Perú, muchos hablaron de milagro económico, pero sin embargo, inclusive se habló de que la pobreza se había reducido radicalmente, de 54% en el 2001 llegó a 20% en el año 2019, ¿no? Ahora ya hemos trepado otra vez. Pero esta reducción de la pobreza ha sido engañosa, porque la pobreza que se mide es monetaria. O sea, hay una línea de pobreza que está medida por la cantidad de dinero que nos cuesta una canasta básica de consumo. Si yo paso un poquito de esa línea, entonces ya soy considerado no pobre. Entonces, hemos sido demasiado triunfalistas en Perú, creyendo de que ya estábamos en una situación de milagro económico, cuando mucha de esta gente ha seguido viviendo en zonas sumamente vulnerables, ¿no? En la ladera de los ríos o en cerros muy altos, sin tratamiento de residuos sólidos, sin acceso a agua potable o con agua potable muy a cuentagotas en ciertas horas del día, pero no todo el día. En fin, con una serie de condiciones en donde no se cubren las necesidades básicas y con niveles de educación paupérrimos, porque lamentablemente tenemos una calidad educativa muy baja y con niveles sanitarios también muy bajos, ¿no? y sin seguridad social. Entonces, este triunfalismo yo creo que es todo un discurso que se ha generado y nos ha llevado por muchos años que inclusive hemos tenido gobernantes de izquierda aquí, pero que llegan al poder y han apostado por un crecimiento ciego, ¿no? O sea, no todo crecimiento necesariamente se traduce en mejoras para la población. Por eso es que yo creo que el próximo gobierno ya tiene que fijarse en que haya un crecimiento otra vez, pero que esté impulsado por la economía familiar. O sea, que la economía familiar sea la que impulse el crecimiento de la economía. O sea, yo le hablo, esto lo refiero como crecer desde la base de la pirámide social, ¿no? Porque ahí en la base de la pirámide social es donde está concentrada la informalidad y no podemos, por razones puramente egoístas, si hay otra nueva pandemia y hay la informalidad que tenemos, otra vez todos vamos a sufrir contagios y vamos a paralizar la economía, ¿no? Porque mientras las personas que viven en la informalidad no tengan las condiciones mínimas de vivienda, de salubridad, o sea, toda la sociedad en su conjunto está en riesgo. Entonces es perentorio que tengamos que lograr niveles de resiliencia en las familias, ¿no? Que actualmente el Perú no cuenta. Entonces hay que hacer todo un trabajo donde tiene que confluir la inversión pública, pero también la inversión privada, porque hay muchos negocios que se pueden hacer invirtiendo en zonas donde están concentradas las familias muy pobres, ¿no? Como es el caso también de economías regionales como Loreto, ¿no? Que tienen un nivel de productividad, o sea, el PBI de Loreto es la quinta parte más o menos, son $7.000 per cápita, que además está inflado porque cuando uno mide PBI está midiendo la producción de Petroperú ahí, de petróleo, pero eso no les toca a los loretanos necesariamente, ¿no? Porque los ingresos per cápita deben estar pues, muy por debajo de esos $7.000, ¿no? No tengo la medición a la mano, pero debe ser alrededor de $2.000 o $1.500. Muy bajo, mientras que en Lima el PBI per cápita es de alrededor de $33.000, ¿no? Una diferencia abismal. Entonces, sin embargo, en Loreto es un emporio de riqueza, pero no de la manera como se está explotando actualmente.
o sea, hay un enfoque de desarrollo de la economía en general de la Amazonía peruana que es, no pasa por la depredación, ¿no? O sea, son 160.000 hectáreas por año, más o menos se ha depredado como 10 millones de hectáreas, aunque oficialmente se reconoce como 7 millones y pico, pero digamos es una medición acumulada desde una fecha determinada, ¿no? O sea, si uno hace un recorrido por avión o con satélite, uno se da cuenta que las cifras oficiales están por debajo de lo que es la realidad, ¿no? Y lo segundo, que hay que fortalecer la salud y la educación, ¿no? Pero de verdad, no el discurso, sino hacerlo de verdad, ¿no? Utilizar los sistemas de información, los conocimientos de punta científicos para que las decisiones de salubridad sean muy rigurosas, no como se ha hecho durante la pandemia, que lamentablemente las decisiones han sido pésimas, se han comprado, por ejemplo, cantidades de pruebas rápidas y con eso se ha estado midiendo, ¿no?, el tema del contagio, cuando en realidad esas pruebas eran defectuosas, no habían pasado, no tenían certificación, en fin, o sea, había mucha corrupción también en medio de esto, ¿no? Entonces también es importantísimo derrotar la corrupción, porque mientras no se derrote la corrupción, primero vamos a seguir teniendo estos proyectos de inversión elefantes que están sobredimensionados, como la Interoceánica del Sur, como el Gasoducto del Sur, ¿no? Como un Canicea donde PPK se asocia con un empresario amigo suyo y le exportan a $1, por decir, el gas a México, y de ahí reexportan a $12 a Asia, ¿no? Cosas de ese tipo hemos tenido acá en Perú, y por eso es que la gente no ha visto hasta ahora los beneficios del crecimiento. O sea, hay mucha corrupción, ¿no? Y también la inseguridad. Entonces estos serían los 3 pilares, y todo esto hay que trabajarlo pues de manera sostenible, ¿no? Y para eso ya no hay que inventar la pólvora, porque ya la inteligencia vegetal, que es algo que ha venido trabajando Enrique, es algo que ya es algo comprobado, o sea, simplemente replicarlo en toda la Amazonía. Miren, estos 10 millones de hectáreas, imagínense ustedes si hubiera toda una organización para poder reforestar estas hectáreas que se han depredado. Sería una revolución, ¿no? Una revolución verde que daría muchísimos empleos, y que si además no todo esto tiene por qué ser para extraer madera, parte puede ser extraer madera, pero otra parte puede ser para elaborar aceites esenciales o fármacos, productos farmacéuticos que puedan tener principios activos que puedan tener impacto en la salud mundial. O sea, convertir a nuestra Amazonía en un gran clúster de la salud, digamos, es una de las cosas, de los sueños que podríamos tener. Siguiente lámina, por favor. Para nuestra Amazonía, ¿no? En general, yo quería también decirles que usted me conoce más que nada como un economista, que ya, bueno, son 27 años en Maximice. Después de haber salido del Banco Central de Reserva, me quedé acá, creé esta empresa, pero ahora he decidido dar el paso de entrar a la política, porque acá he visto las crisis tan fuertes que Perú ha vivido, tanta corrupción, y en algún momento uno tiene que decidir también poner su granito de arena, ¿no? Y un servicio militar obligatorio, aunque sea tarde, no importa, ¿no? Entonces, pues, he decidido participar en política apoyando la candidatura de George Forsyth, ¿no? que es un emprendedor, empresario, deportista, exitoso, que sobre todo es una persona honesta. Ya para mí eso ya es un montón, ¿no? Y no es que quiera hacer proselitismo, pero sí quiero justificarles o decirles por qué razón es que he decidido entrar a este terreno de la política, porque tengo este sueño de, digamos, de contribuir a cambiar nuestro país, ¿no? Creo que en 5 años se puede hacer muchísimo, y de hecho estoy liderando un equipo de profesionales, entre los cuales Juan Rizzi, por ejemplo, es uno de ellos, acá me acompaña, y somos como ya 70 profesionales del más alto nivel en el país,
que están acompañando todo este proyecto, ¿no? Y lo que queremos es una recuperación económica que sea robusta, ¿no? Que esté proyectada hacia una nueva normalidad, pero que sea resiliente. Resiliente significa que tengamos ya no ese riesgo de que si nos llega otra pandemia, nuevamente la economía se caiga al suelo y sea de las peores del mundo entero, sino que la economía resista y que también los sistemas inmunológicos de las personas sean tan buenos que cualquier virus no le haga nada, porque está demostrado que aquellos países que comen más sano, que se nutren mejor, este virus o cualquier otro virus no los ataca de la misma manera. O sea, todo depende de la calidad de la nutrición, por eso nosotros hablamos de no solamente el concepto, estamos hablando de 5 pilares, dentro de ellos aparece el último, pero es quizás el más importante, la seguridad integral. O sea, un concepto de seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad alimentaria y seguridad nacional. O sea, todo esto trabajado de una manera articulada, ¿no? No como compartimentos estancos, sino como un concepto único. Por ejemplo, si la gente vive en una situación de pobreza, ya no solamente económica, sino moral, ¿no? Porque en las familias que viven en mucha pobreza, ¿qué pasa? Que el papá suele ser alcohólico, o el papá puede violar inclusive a la hija, o puede pegarle a la madre, ¿no? Entonces, estas situaciones conflictivas generan desarrollos psicológicos en los jóvenes, sobre todo, que los llevan o a las drogas o al pandillaje, y del pandillaje al sicariato, del sicariato, bueno, todo el desarrollo de un entorno, digamos, de bandas, ¿no? Criminales, ¿no? Cuando van subiendo en edad. Entonces, la criminalidad tiene una incubación, ¿no? En toda una problemática social, ¿no? Que nosotros queremos parar, y lo vamos a parar trabajando muy bien en el tema de salud, educación y deporte. Vamos a desarrollar una red de centros de esparcimiento, ¿sí? Porque los clubes sociales no tienen por qué ser un monopolio de los quienes pertenecemos a los segmentos A y B. O sea, necesitamos que todos los peruanos puedan tener acceso a un club, digamos, a un centro de esparcimiento donde ahí haya posta médica, haya psicólogo, haya médico, haya piscina, haya cancha de tenis, de frontón, de squash o de canchas de vóley, ¿no? De básquet, y a competir, porque la competencia es lo que hace que surja gente como George Forsyth. O sea, cuando tú compites todo el tiempo, te acostumbras a respetar reglas, porque la competencia implica que no puedes faulear, que no puedes hacer esto, que tienes que cuidarte durante la semana, alimentarte bien. O sea, todo es disciplina para poder tener alto rendimiento. Entonces, deporte no es solamente deporte. Deporte son reglas de juego, son valores. Entonces, competir es algo fundamental. O sea, inclusive en mi caso, ¿no? Yo cuando era pequeño participé, no sé si ustedes recuerdan, lo que tienen más o menos mi generación, que había los interbarrios, ¿no? Entonces yo participé con un equipo que se llama La Chaposa Más Sabrosa y llegamos a ser campeones. Bueno, todas las semanas jugábamos, entonces todas las semanas tú estabas a la expectativa del equipo que te iba a tocar, y te tocaban equipos de todo el Perú, porque la competencia era a nivel nacional. Entonces tú estabas cuidándote toda la semana, pensando en tus entrenamientos, tu mente se salía no podías tomar, o sea, ni se te ocurría de estar tomando, ni estar fumando, porque de por sí el hecho ya de competir te mete en una esfera de pensamiento distinto, ¿no? Entonces, y eso también se puede lograr en otras disciplinas, no solamente en el fútbol, ¿no? Entonces, para nosotros el deporte, en estos lugares, en estos centros que van a ser, tenemos hasta diseño ya de carpas muy modernas que se pueden, a bajo costo se puede esto hacer en todas partes del Perú, lo vamos a hacer si es que llegamos, por supuesto, al gobierno.
y vamos a transformar esto porque ahí va a tener acceso a la salud. Ya no queremos que la gente reciba, por ejemplo, 100 soles o 200 soles porque si, digamos, condicionado a que yo lleve a la posta médica a mi hijo, ¿no? O sea, yo soy un autómata que, oye, me dan plata, ahí ya voy a llevar a mi hijo y hasta voy a buscar la manera de aparentar que lo he llevado. O sea, no es el esquema que a nosotros nos parece esto de programas juntos. En lugar de estar condicionando beneficios monetarios, preferimos que la gente vaya porque quiere ir a un sitio, porque ve que en ese sitio verdaderamente lo acoge, porque ve que en ese sitio hay, por ejemplo, sesiones de capacitación en valores que lo reciben tanto los padres como los hijos, ¿no? Y que pueden hacer reportes, que pueden competir, en fin, o sea, que pueden tener una vida digna en esos entornos que se van a crear, ¿no? Bien, entonces también queremos trabajar en la base, como le decía, de la pirámide, con la formalización, rentabilización y articulación de negocios MIPYME con plataformas tecnológicas. Estas plataformas ya existen, no las vamos a inventar nosotros. O sea, ya hay empresas que han desarrollado plataformas especializadas para poder articular, por ejemplo, bodegas, ¿no? Todas las bodegas en una sola plataforma. En esa plataforma yo aseguro que el banco, como entra a la bodega con sus cifras de cuánto es lo que vende, el banco tiene esa información en línea, puede haber un proveedor como Alicor, por ejemplo, o como Sibarita, que están metidos en la plataforma y que pueden atender los pedidos que le hace la tienda, ¿no? El Estado va a poner financiamiento a mediano plazo para que pueda esa bodega hacer un upgrade. O sea, que pueda tener refrigeración, que pueda tener una vitrina como lo tiene una bodega en Estados Unidos o lo tiene en Europa, ¿no? O sea, ¿por qué las bodegas en las zonas pobres de Perú tienen que ser paupérrimas? Entonces, más aún ahora de que la gente ya aprendió de que meterse a los grandes supermercados es un riesgo, porque estás en aglomeración y puedes, por lo tanto, contagiarte y problemas de salubridad. O sea, aprovechemos eso para que generar atracción en las bodegas que están en la esquina o a pocas cuadras de la casa de cada persona, ¿no? Y generar todo un entorno, digamos, de negocios, y esto puede ser de venta de software, venta de peluquería, cualquier tipo de servicios donde típicamente trabajan pequeños microempresarios, pequeños negocios, que hay que hacer un upgrade de estos negocios para que tengan un nivel de rentabilidad, ¿no? Y se generen empleos formales, ¿no? Estamos también trabajando todo el tema de la seguridad social para que haya un seguro universal, pero bien llevado, no como, porque varios gobiernos nos vienen hablando del seguro universal, pero que no está debidamente financiado, por lo tanto las personas no tienen el acceso inmediato al servicio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es generar el desarrollo de un sistema de salud primaria, que los caso Gran Bretaña, por ejemplo, donde hay un vínculo entre el médico y familia, ¿no? Que es primordial, que es el que previene cualquier enfermedad o que la cura cuando recién aparece, porque cuando tú dejas que la enfermedad ya sea tarde, entonces recién de frente te vas al hospital. Acá en el Perú, cualquier persona que tiene algún síntoma, lo primero que hace es irse a un hospital. Eso es un error garrafal. O cualquier persona que siente un resfrío quiere tomar antibióticos, que es otro error garrafal. En Gran Bretaña te prohíben, por ejemplo, tomar antibióticos. Juan lo sabe muy bien porque ha vivido también en Gran Bretaña, yo también he vivido en Gran Bretaña, y yo la verdad que al inicio me molesté porque me vino una cuestión de bronquial y casi que me ahogaba, y el médico me vio, me dijo, ¿tienes fiebre 37? Sí, bueno, hasta 38, 39, no hay problema, dice, toma tu Panadol nomás y descansa, eso sí, descansa y toma harto líquido, ya está. Agüita y nada de tomar antibióticos, que es lo peor que se puede meter al cuerpo humano, porque eso va haciendo que pierdas las defensas. Es terrible los efectos de los antibióticos.
Además que hay antibióticos naturales, pero ya esa es otra historia que no, tampoco quiero aburrirlo, pero bueno, el ajo entre ellos es poderosísimo, ¿no? El quión, en fin. Bien, entonces, primer pilar, salud, educación y deporte universales y de calidad. Segundo pilar, formalización, rentabilización y articulación de negocios pymes. Tercer pilar, el equilibrio fiscal. ¿No? Tenemos que cuidar a toda costa el equilibrio fiscal y también tenemos que transformar el Estado, porque el Estado nuestro es corrupto, ineficiente, es paternalista, duplica esfuerzos, es burocrático, ¿no? Hay que simplificar procesos, vamos a agilizar todo el tema del sistema de inversiones, pero también vamos a exigir en el desarrollo sostenible de inversión con valor compartido que las empresas mineras, las empresas de hidrocarburos inviertan no solamente para explotar sus minas, sino que inviertan también en la agricultura, en el turismo del entorno donde están, en un fondo de fideicomiso que vamos a crear, un sistema de fondo de fideicomiso en cada proyecto que aprovecha recursos naturales. Ahí vamos a generar todo un desarrollo integral. O sea, el enfoque no va a ser, oye, consultarle al comunero para que permita que yo haga una inversión, sino sentarme con él a construir un proyecto de desarrollo conjunto, en el cual invertimos todo en este fondo. Inclusive la misma comunidad puede participar en un porcentaje de acciones de la propia empresa, ¿no? El Estado también tiene que meter recursos, ahí pueden haber recursos del Banco Mundial, de la CAF, de organismos financiadores que tranquilamente pueden sumarse a este esfuerzo. Hay todo ya un desarrollo de estructuración de estos fondos de fideicomiso que venimos trabajando, y creo que esto es mucho mejor que el enfoque que está vendiendo Hernando de Soto de hacer que las tierras, o sea, titular las tierras de los comuneros y hacer que se coticen en la bolsa internacional. O sea, ¿para qué vas a cotizar esas tierras? Primero decía que le ibas a dar propiedad de su suelo, ahora ya se ha desdicho, ha cambiado su discurso, ya no le va a dar propiedad de su suelo. Pero ¿para qué vas a cotizar esa tierra afuera? La vas a cotizar para que el comunero sienta que puede ganar un buen dinero y venda, ¿no? Y lo compre una transnacional, ¿no? Una transnacional que posiblemente, si son tierras con vocación agrícola, haga monocultivos, ¿no? Que pueden ser sumamente de impactos impredecibles, ¿no? Los monocultivos, o puedan comprarlo la misma minera, esas tierras. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el trasfondo de esto? Oye, ¿sabes qué, comuneros? Sálganse de la selva, sálganse de la sierra. O sea, las comunidades bórrense, porque ustedes van a tener su plata en el bolsillo y se van a ir a vivir a Miami, o se van a ir a vivir a Lima, donde quieran, y nosotros nos vamos a quedar con sus tierras, ¿no? Entonces ya el problema de las comunidades lo vamos a borrar. Pero ¿qué es lo que va a pasar con la selva? ¿Quiénes son los que cuidan la selva actualmente? Son las comunidades nativas. O sea, y mueren todas las semanas comuneros a manos de estas mafias depredadoras y de una manera además impune, porque no hay recursos del Estado que permita que la Fiscalía o la Policía intervenga, como muchas veces son comprados también, ¿no? Entonces, sería una calamidad tremenda que desaparezcan las comunidades nativas. Nosotros somos defensores de la multiculturalidad del país, queremos un país en el cual podamos vivir en armonía todas las culturas, ¿no? Inclusive que aprendamos en todas las escuelas el inglés, pero también aprendamos el quechua, que todos nuestros hijos aprendan el idioma quechua, ¿no? Y que nos sintamos orgullosos de esa multiculturalidad. Entonces, eso es lo que queremos, que nos digan que somos de izquierda, o que somos de derecha, algunos dirán que somos de derecha también, ¿no? Y acá no ha cambiado nada, pues, no importa. O sea, pero tenemos las cosas bien claras, qué es lo que hay que hacer. Vamos a tener inclusive hasta los decretos, todo elaborado antes de la toma de mano en caso que seamos elegidos, para que las cosas se hagan desde el primer día, reformas profundas, ¿no? Para llevar al país por un cauce que hasta ahora no ha tenido. La siguiente lámina. Bueno, esta es la lógica de este crecimiento desde la base de la pirámide, ¿no? Es transformación del Estado para activar el consumo privado, porque
más del 54% del consumo privado es del sector informal, viene de ahí, ¿no? Entonces, mientras el sector informal esté digamos, en una situación de vulnerabilidad, no vamos a poder echar a andar esta rueda del consumo privado, que es lo que permite a su vez también que el inversionista privado también invierta más, porque el inversionista privado, si no ve que el consumo se mueve, también los negocios no se mueven. Entonces el consumo privado es muy importante en el crecimiento económico, y vamos a propiciar a través de un proceso de formalización una reconversión productiva inclusiva, rentabilizando los negocios informales, tanto urbanos como rurales, y esto es lo que va a generar toda una rueda de aumento de ingresos, empleo, productividad y stock de capital, ¿no? Siguiente lámina. Bien, en el caso de la economía loretana, bueno, también va a terminar este año con una caída cercana al 14%, ¿no? Y puede haber un rebote en el año 2021, pero eso no va a significar una recuperación total, ¿no?, respecto al nivel prepandemia. Además que tenemos que cambiar el cassette. La economía loretana actualmente se vive básicamente de la tala ilegal, se vive del narcotráfico, ¿no? O sea, se vive mucho de actividades que son ilegales, ¿no? Entonces, eso tenemos que cambiarlo, desarrollando más bien clústeres para a partir de la reforestación, poder tener plantaciones y poder darle valor agregado a estos productos, producción de aceites esenciales, producción de fármacos, principios activos para el desarrollo de la farmacología, etcétera. Hay una serie de bionegocios y de servicios, inclusive venta de oxígeno, porque cuando tú no solamente reforestas, sino que haces restauración, ¿no?, en ciertas zonas de la selva, se puede tranquilamente hacer un monitoreo de estos territorios y poder vender el oxígeno, cosa que Perú muy poquito hemos hecho, y otros países en América Latina nos llevan largamente la delantera. Guatemala es un ejemplo muy palpable de un país que tiene una selva mucho menor que la nuestra, pero que sin embargo ha logrado desarrollar y conjugar la actividad privada con las comunidades nativas, ¿no? Y se les ha trasladado a las comunidades nativas, y es algo que yo he venido trabajando también con Enrique, convencerlo de esto, y ya Enrique está convencido de que hay que trasladar los conocimientos a las comunidades nativas, ¿no?, para que ellos puedan hacer su propia siembra, hacer su propio mantenimiento de sus terrenos, inclusive para los inversionistas, ¿no? Porque la idea, pues, no, yo estoy acompañando ya a Enrique esto varios años, y la idea, hemos querido bajar a lo más posible el costo de inversión, ¿no? Entonces, hay un esquema que estamos estudiando en este momento y que lo hemos venido conversando con Enrique, que sería que en un terreno que tiene el propio inversionista, que puede comprar, y los terrenos son relativamente baratos, sobre todo en Loreto, en Iquitos y Nauta, la verdad que es un terreno bastante barato. Más caros son en Ucayali, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos tener unas 100 hectáreas, por ejemplo. La idea es que el inversionista mismo pueda hacer su labor de limpieza con la ayuda de gente que vive en el entorno, ¿no? De tal manera que lo que haga Lorente Reforest con la ayuda de Maximice es ayudarlos a plantar, o sea, desarrollar las semillas, la planta, y a enseñarles, capacitarlos para que puedan mantenerlo bajo todo este enfoque de inteligencia vegetal que ha desarrollado Enrique Lorente, pero que en realidad viene de Centuria, de atrás, de la familia que se conoce esto ya en la zona donde ha vivido Enrique en España, ¿no? Y entonces, bajo ese esquema es que podríamos lograr, digamos, un costo. Estábamos calculando más o menos $2.500 la hectárea, $3.000 la hectárea por ahí, que es un costo bastante bajo, ¿no? Y ustedes nada más tengan una idea que si invierten $2.500, $3.000, incluyendo la capacitación, ¿no?, estamos hablando de tener, por ejemplo, en una hectárea
unos 500 árboles de caoba, cedros, palos rosas podrían ser otros 200 y podrían haber frutales como la pitahaya, por ejemplo, que es una fruta que se vende a precios altísimos, o piñas golden, que también crecen en la selva, que son muy apetecidas y con unos precios extraordinarios actualmente en el mercado mundial. Hemos examinado la demanda, la proyectada de la piña y papayas y otros productos que la verdad que son precios bastante atractivos, ¿no? La cuestión está, tema de transporte, ya no solamente el helipuerto, ¿no? Hay que pensar en los dirigibles, ¿no? Los dirigibles ya son una realidad. Año 2021 se inaugura una inversión francesa-china, ¿no? De dos empresas estatales, china y francesa, que van a tener los primeros dirigibles con una tecnología de punta que va a permitir hacer recorridos largos, pasar por montañas, por cualquier tipo de altitudes, y eso permitiría solucionar gran parte de los problemas de comunicación con la selva, ¿no? También, bueno, si somos gobierno vamos a apoyar muchísimo todo este tema de desarrollo de las comunicaciones por dirigibles, ¿no? Y vamos a mapear también toda la biodiversidad de la selva, porque tenemos satélite, pero no lo estamos usando. No lo estamos usando debidamente. Perú ya gastó con el gobierno de Ollanta una compra de un satélite que fue muy criticado en su momento, pero que tiene capacidades que hay que usarlas. No se está usando ni el 5% de las capacidades de este satélite. Entonces, bueno, ese, entre otras cosas, son lo que quería decirles. Y permítanme también anunciarles que tenemos grabado unas palabras de George Forsyth, que ha querido también estar presente en este evento. Yo lo he invitado conjuntamente con Enrique, lo hemos invitado para que dé unas palabras para hacer el cierre de este importante foro, ¿no? Así que, si me permiten, proyectar. Muchas gracias.